impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Amén. Quiero hablarte en este tiempo acerca del poder, el poder de las piedras. Y mire que usted dirá, pastor, pero ¿de qué se tratará esto? Bueno, para eso usted vino al culto, ¿verdad? Porque fíjese que la Biblia a nosotros nos dice que debemos ser enseñados, ajustados, preparados. La palabra que ocupa en el libro de Efesios en el capítulo 4, cuando habla acerca del ministerio quíntuple, dice que estos 5 ministerios fueron a fin de perfeccionar. Y esa palabra perfeccionar es la palabra griega catartizo, que significa ajustar, reparar, completar, acabar lo que se comenzó. Eso es lo que hacen el ministerio, ¿verdad? Quíntuple, en el ministerio, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es importante ese equipamiento por medio de la palabra. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de que el cristiano se tiene que preparar como discípulo, se tiene que preparar como siervo, se tiene que preparar como hermano, se tiene que preparar como hijo, se tiene que preparar como padre, se tiene que preparar como esposo. Cada una de estas facetas requiere de la enseñanza de Dios. Hoy, cuando hablamos acerca del poder de las piedras, tendríamos que hablar de qué forma la iglesia también es presentada. La palabra tiene ciertos prototipos. Dice la Biblia, no es mi palabra como martillo que quebra, no es mi palabra como fuego que quema, no es mi palabra como leche que nutre, no es mi palabra como agua que lava, no es mi palabra como semilla que se siembra, no es mi palabra como lluvia que cae, no es mi palabra como miel que endulza. Y hay usted una infinidad de prototipos de la palabra, pero también hay prototipos para el cristiano. Y a los cristianos se le llama en algunos casos a la mujer que es muro, se le llama también que usted es puerta, también se le llama que usted es oveja. La Biblia también hace la excepción de que algunos se han transformado en perros. De hecho, algunos se transforman también en lobos. De hecho, también ese lugar habla acerca de la licantropía, porque también son los hombres lobos, ¿verdad? Y guardando las proporciones, que su mente no se le vaya, ¿verdad?, a alguna película. Pero el apóstol Pablo con Bernabé estaban predicando en un lugar que era llamado Licaonia, y ese lugar en su acepción griega es cuna de lobos. Y fíjese qué interesante es que la Biblia dice guardaos de los lobos que se entremeten en las congregaciones, ¿verdad?, con piel de oveja. Es una faceta también, prototipo en el caso de una persona, pero que ha involucionado y que quiere estar dentro, pero devorando y apartando. Mire qué interesante. También usted tiene prototipos ministeriales como el águila, como la paloma, como el halcón, que figura del maestro, como, ¿verdad?, la gallina, que figura, ¿verdad?, de la faceta pastoral, que la paloma es figura del evangelista, el águila es figura del apóstol. Pero mire que la Biblia habla de la cigüeña, que figura del pastor, porque la cigüeña se picotea el pecho. O sea, que entrega amor a un grado más profundo. Y cada una de estas cosas son prototipos. Otro prototipo es que la Biblia también dice que los hombres son como árboles. Y los árboles debieran tener entonces también fruto. Y nosotros miramos distintas clases de árboles. Pero fíjese que en el libro de Judas, en el capítulo primario, la Biblia habla acerca de los 5 antiministerios. Y empieza hablando acerca del libro de Judas en el capítulo 1, versículo 12, si no me equivoco, en el capítulo único, y dice, nube sin agua, el antiapóstol, aquel que, hermanos amados, es nube para cubrir, pero no carga doctrina.
¿Se fija? El antiapóstol. Luego aparece y dice, el segundo dice, si no me equivoco, habla acerca de estrellas errantes, que habla acerca de los antimaestros, porque la Biblia dice en el profeta Daniel que los que enseñan a las multitudes son como estrellas que alumbran a perpetuidad, es decir, el antimaestro, aquel que no tiene iluminación de la palabra, el antievangelista o las furiosas. Mire qué tremendo, que solamente hacen pompa, pero no se sujetan. O las furiosas. El antiprofeta. Estos son vuestras manchas en vuestras vestiduras. Pero cuando llega el antipastor, dice la Biblia, árbol otoñal. Y el árbol otoñal es aquel que no tiene hoja y no tiene fruto. En una versión dice, desarraigado y 2 veces muerto. En otra dice, árbol sin fruto y sin hojas. Y mire que son los 5 antiministerios, tomando la figura, también prototipos ministeriales, pero en nubes, en estrellas, en árboles, en olas, en vestidos. Entonces la Biblia toma distintos ángulos. A los hombres árboles, le llama también madera, le llama muchas veces fruto. Y hoy vamos a tomar el ángulo del hombre como piedra. Por eso es que vamos a hablar acerca del poder de las piedras, focalizando en el ejemplo perfecto. ¿Cuál será el ejemplo perfecto de esto? La Biblia nos enseña en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, y dice, acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo. Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también, como piedras vivas. Mire qué interesante. El ejemplo perfecto es Cristo, la piedra viva, desechada, pero escogida y preciosa para Dios. Fue tratada. Y luego el apóstol Pedro, vosotros también, a través de ese mensaje al rebaño, como piedras vivas. Diga conmigo, soy una piedra que debe estar viva. Hoy Dios te quiere formar como una piedra viva. Y mire qué interesante es que como piedra viva debe ser edificada como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es interesante porque en el marco del Antiguo Testamento el Señor entregó bastantes normativas con relación a las piedras sagradas que tenían los idólatras. Habían piedras que ellos se levantaban en lugares altos, por eso que ofrecían sacrificios a dioses paganos, y por eso que hace alusión para que ustedes se transformen en casa espiritual, sacerdocio santo, pero para que ofrezcan sacrificios espirituales, pero aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que una piedra viva, al ser edificada y preparada como sacerdocio santo, va a ofrecer de manera correcta a Dios por medio de Jesucristo. Y volvemos a la carga que Jesucristo es el mediador perfecto, que a través de Jesucristo tenemos nosotros acceso al Padre, y a través de la obra redentora de Cristo usted está hoy presente en la casa del Señor. Mire qué interesante es poder ver esto, una piedra viva, un pueblo santo. Y mire qué interesante es que cuando empieza a hablar acerca de esto, usted lo va a cotejar en su Biblia. Si usted trajo Biblia, el que no trajo Biblia, le recordamos que estamos en el templo, pero debería cotejar en su Biblia
si usted tiene su celular o un iPad, trate de desconectar el WhatsApp, el Facebook, para que no se desconcentre, ¿verdad? Porque hay gente que se desconcentra y si se desconcentra, mejor déjelo guardado, porque va a perder la bendición de la palabra del Señor por algo terrenal. Amén. Ok. Dice el versículo 1, hablando acerca de una piedra viva y un pueblo santo, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Luego dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leche, prototipo de palabra para formar camino, ¿verdad?, de neonatos, y que ellos vayan creciendo en el camino del Señor. Verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y luego dice, acercaos a Cristo, como un prototipo que los creyentes se tienen que transformar en casa espiritual. Usted se tiene que transformar en una casa espiritual. Y tiene que transformarse en una casa espiritual con los componentes de una casa espiritual. Dicho sea paso, la Biblia dice, ¿verdad? Y usted ya lo ha escuchado en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, del verso 16 y 17, hace alusión a la importancia de lo que es usted. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Y miren la importancia entonces de ser edificados como templo, porque somos edificados como templo a ser piedras vivas, porque dentro de estas piedras vivas que están siendo edificadas como templo santo y morada santa, habita el Espíritu de Dios. Y como habita el Espíritu de Dios, Dios entonces va a preocuparse de que tú seas formado como piedra. Pero una piedra que no se deja formar es una piedra que no tiene poder. No es una piedra viva, es una piedra muerta. Y hay mucha gente que es piedra, pero piedra muerta. No es piedra viva. Y por eso que es importante que una de las señales de una piedra viva es que la piedra viva se deja edificar. Diga conmigo, una piedra viva se deja edificar. Si a alguien que es una piedra muerta no le importa no ser enseñado, no le importa cotejar la enseñanza, no le importa vivir una vida en el Espíritu, porque es piedra muerta. Pero a alguien que es una piedra viva se tiene que preocupar de la enseñanza. Se tiene que preocupar, hermano amado, de la administración. Se tiene que preocupar de que hay una comunión con Dios. Se tiene que preocupar de poder llegar a transformarse en un sacerdocio santo. No en un sacerdocio, hermanos amados, como el sacerdocio de Aarón, que era ligado, hermanos amados, a la ley, sino un sacerdocio ligado a la figura de Melquisedec, que es el sacerdocio de Jesucristo. Y en el sacerdocio de Jesucristo, de la estirpe de Melquisedec, hay pan, hay vino y hay bendición. No hay maldición. Por eso es que es importante ver en este tiempo qué tipo de ministro tiene, en vez de tener pan, enseñanza, en vez de tener vino, la administración del gozo, del regocijo, y en vez de tener bendición, desata maldición. Mire qué peligroso es esto. Entonces miremos el ejemplo perfecto. Sigamos esculpiendo esto. Verso 6. Por lo cual también, en el mismo, ¿verdad?, capítulo, contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Y usted sabe que Sión representa la estirpe de santidad celestial más alta para la congregación de los santos. Hay una Sión terrenal, Sión espiritual, que es usted, y la Sión celestial, que es la ciudad del Señor, donde, hermanos amados, representa la estirpe más alta, donde van los espíritus de los justos,
que se van a hacer perfectos, donde está la congregación de los primogénitos hijos de Dios, donde hay miriadas de ángeles, donde está el Señor con ellos, una estirpe superior. Y el Señor dice: pongo en Sión la piedra, hermanos amados, principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. No serás avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. ¿Cuántos saben que el Señor su Dios es precioso? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Y aquí, hermanos amados, por eso que también ha venido a ser la cabeza del ángulo, porque hay edificadores que desecharon la doctrina de Cristo. Entonces están edificando con humanismo, no con doctrina de Dios. Y mire qué peligroso esto, porque yo siempre le digo, yo tengo en mis, como diría Valdivia, no lo digo de soberbio, no lo voy a decir de soberbio, ¿cómo le hace? No lo digo de soberbio. Fuimos a un instituto bíblico, estudiamos en un instituto bíblico, pero escúcheme bien, estudios teológicos no hacen ministros de Cristo. Y el peligro, yo le dije a Pablo Hurtado, a Jorge Navarrete, cuando ellos querían entrar a estudiar, ¿verdad? Para pedagogía en religión, para ser profesores de religión, yo le dije: ojo, si ustedes no cuidan su sincera devoción a Cristo, la teología los va a anestesiar. ¿Se acuerdan que se lo dije, chiquillos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan, Pablito? Porque fíjese algo, mucha gente empieza a recibir el logos, el conocimiento, pero si el conocimiento no se activa en vida, los seca. Luego no tienen la capacidad de tener de búsqueda, de comunión, de percibir lo del Espíritu, la sensibilidad. Y después, cuando se vuelve una mente natural, se empieza a edificar sin doctrina de Cristo. Entonces se empieza todo a llevar a la faceta del humanismo. No, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto no me parece, esto no me parece. El exégete tanto dice esto, el teólogo tanto, el hermenéutico tanto dice esto. Y mire que empieza toda que empieza a entrar. Porque la hermenéutica, de hecho, no es una faceta solamente de la fe y de la religión. ¿Por qué? Porque usted puede ser hermenéutica de todas las áreas. En todas las áreas se puede hacer hermenéutica. Entonces, mire qué peligroso es tener edificadores que desechan a Cristo. Y mire, porque mucha gente ha desechado a Cristo porque dice: no, lo que pasa es que hay que modernizarnos. Pero confunde modernizarse con, hermanos amados, la palabra del río de Dios, que va siendo transversal de acuerdo a las generaciones que van avanzando. Porque, hermano, no vamos a decir que una iglesia es más moderna porque ponga humo o no ponga humo. No sé si me voy a entender. O que ponga luces o no ponga luces. Usted no va a decir que esta iglesia es más moderna porque le pongo una luz o una pelotita aquí que esté tirando. No, o sea, ya sí está, se nota que están en el nuevo vino. No, hermano, cáigame simpático. Ni siquiera el nuevo vino significa eso. No, que allá hay vino nuevo. No, si no es el vino nuevo, no es luces, el vino nuevo no es, hermano amado, mercadotecnia, el vino nuevo no es, hermano amado, cosas del humanismo. El vino nuevo es un río de Dios que va ligado a la palabra, a la enseñanza. Por eso que de repente hay mucha gente que edifica, pero que edifica con humanismo, porque desecharon a la piedra principal, que es Jesucristo. Entonces, qué importante es esto. El verso 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hay gente que desecha a Cristo, que tropieza en la palabra. Tropieza en la palabra porque edifican sin la palabra, sin Cristo, entonces tropiezan en ella. Quieren llevar humanismo, quieren llevar sistema,
quieren llevar estrategias humanas para poder llevar la verdad y meterlo a la iglesia. Porque, hermano, desecharon la piedra principal. Pedro compara lo que Cristo significa para los que verdaderamente aman al Señor, contraponiendo a aquel que desobedece a Cristo. Mire qué interesante es esto. Verso 9. Mas vosotros sois, diga conmigo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo te adquirió Dios para Él? ¿Por medio de qué precio? La sangre de Cristo fue el pago para que hoy día fueras propiedad de Dios. Así que diga, soy propiedad de Dios. Diga conmigo, soy propiedad de Dios. Él me compró. Y mire qué bonito es esto cuando uno lo va viendo a la luz de la palabra. Para que anunciéis. Y aquí es importante esto porque ¿de qué serviría? Que te hicieran pueblo escogido, real sacerdocio, linaje santo. ¿Para hacer nada? No. La Biblia dice que Él te compró, pagó un precio, te adquirió para Dios. ¿Y con qué fin? Ahí dice el fin. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escúcheme bien. El precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario con su sangre tiene un fin. De que tú prediques, anuncies las virtudes de la luz. Que le digas a la gente que Dios te sacó a ti de las tinieblas. Y tienes que decírselo, es un diseño de Dios. Que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo en Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y así el apóstol Pedro les exhorta: amados, os ruego como extranjeros, como peregrinos, que no se entreguen a una vida mundanal. Mantengan vuestra manera de vivir aún en medio de los gentiles, que en los que murmuran y hay malhechores, que ellos también vean y glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces mire que tenemos que ser formados como piedras. Diga conmigo, Señor, fórmame como piedra. Porque si yo no me formo, entonces soy piedra muerta, no soy piedra viva. Entonces de nada le sirve. No, lo que pasa es que yo soy cristiano. ¿Dónde se forma usted? No voy a ninguna parte. ¿Quién es su pastor? No tengo pastor. ¿Quién le enseña? Nadie me enseña. Yo y el Señor somos multitud. ¿Cómo eso? Si la Biblia nos enseña que en la iglesia hay un orden. ¿Se va a presentar con el Señor? ¿Usted cree que se va a presentar solo? No. ¿De a dónde vas a ser arrebatado? Algunos fueron arrebatados de un molino. Otros fueron arrebatados del campo. A otros los arrebataron, dice la Biblia, del lecho. A otros, hermano amado, dice la Biblia, que serán arrebatados aún del rebaño. Y usted tiene que ser arrebatado del rebaño. Porque si no lo arrebatan del rebaño, usted no va a tener pastor que dé cuenta por usted. Porque la Biblia dice que ellos van a tener que dar cuenta delante del Señor por vuestras almas. Y si usted no tiene pastor, ¿quién va a dar cuenta por usted? Así que, diga conmigo, ay, ay, ay. Una piedra. Ahora mire, esta enseñanza del apóstol Pedro, y esto es lo que tiene que ver con lo que se estaba enseñando la semana pasada en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, que debíamos ser edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, porque el apóstol Pedro está edificando, hermano amado, en la doctrina apostólica, pero complementaria con la palabra profética. Él está hablando de la piedra viva que fue puesta en Sion para enseñar al pueblo, pero esto tiene su asidero en la palabra profética de Isaías. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra. Y mire qué interesante ahora, una piedra probada, angular, preciosa,
fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Y mire qué interesante es ver que Cristo es esa piedra preciosa. Pero lo que le ocurre al cuerpo físico del Señor en la Biblia, en su faceta de peregrino, no en su faceta de resucitado, en la faceta de peregrino, le tiene que ocurrir al cuerpo que es la iglesia. Y así como la iglesia fue en el principio, así la iglesia tendrá que ser en el final. Por lo tanto, si la Biblia dice que esta piedra preciosa, angular, probada, bien colocada, fundamental, fue diseñada como piedra viva, y luego dice en la Biblia, también vosotros, entonces nosotros tenemos que aprender que Dios va a tener que trabajar con nosotros. Este es un gran problema porque la gente no quiere que Dios trabaje con ellos. Ahí usted ve otro ejemplo, no es el ejemplo de hoy, pero en Jeremías 18, ahí usted lo puede apuntar, ahí aparece otro elemento, el pueblo como barro, que es, hermano amado, esta persona media chúcara, que no quiere dejar que el alfarero le forme, y el barro se movía y se le desarmaba en la mano, pero el barro no lo desecharon. Peor para el hermano, porque el alfarero lo volvía a tomar, lo diseñaba, se desarmaba, lo volvía a tomar, lo quebraba y lo volvía a hacer. O sea que era mejor que el barro se entregara, hermano. ¿Sí o no? Claro, porque usted también se ve bien lindo cuando usted viene al templo y de repente, hermano amado, le tocan esos hits que a usted le gustan. ¿Se acuerda que usted viene al templo y de repente, hoy día que se toquen esta, porque esta me gustaría que me la toquen? Y cuando le tocan su hit, usted está pero ahí en las nubes. ¿Y se acuerda ese hit cuando usted estaba ahí hace años y de repente le cantaban esa canción? Un día orando. Mire, si usted le sale al tiro. Le dije a mi Señor, tú el alfarero. ¿Y qué le dice usted cantando? Porque en el momento, hermano, donde le tocan su hit, usted se lo olvida de todo, ¿verdad? Está ahí, moldea mi vida. Y la vena aquí se le hinchaba así. A tu parecer. Haz como tú quieras. Y ahí usted le ponía injundia. Hazme un nuevo ser. Ahí como que tuvo la influencia de Rafael o de Camilo VI. Ahí. Haz como tú quieras. Y usted le cantaba así fuerte. Pero luego el Señor decía, perfecto. Voy a hacerte como yo quiero. Voy a hacerte un nuevo ser. Porque yo tan solamente me deleito cuando tú quieres que yo te forme. Porque tú me dijiste, moldea mi vida. Entonces yo te tengo que moldear. ¿Y sabes qué? Te voy a moldear, te voy a quebrantar, te voy a podar, te voy a limpiar con hisopo. Hermano, usted no piense que el hisopo que habla en la escritura es el españito con poras que usted se pasa cuando se duche, puede ser que le saca. No, ese hisopo que dice la escritura eran ramitas amarradas, hermano, que se las raspaba, le dejaban coloreando el pecho. Entonces cuando dice David en Salmo 51, límpiame con hisopo, lo que está diciendo es déjame coloreando. O sea, quítame toda la escoria. Y la gente de repente dice cosas que no sabe. Por eso es que es de mucho cuidado todas las cosas que usted dice en el templo, porque está delante de un Dios vivo. Y mire qué tremendo es esto. Entonces dice una piedra probada. Entonces las piedras van a ser probadas y la gente no está acostumbrada a la prueba. De hecho, la gente no quiere que la prueben. Pero pongamos, hermano amado, claridad y luz en esto. Pastor, estoy probado, el Señor me está probando. ¿Por qué? Porque dejé embarazada a mi novia. No sea sinvergüenza, esa no es prueba, hermano. Ese fue carnalidad suya, no fue prueba. No, pastor, estoy siendo probado porque perdí el trabajo. Pero perdiste el trabajo, ¿por qué? ¿Por responsable o por negligente? Porque no hay ningún trabajador que diga que perdió el trabajo porque fue mal trabajador. Siempre el jefe tiene la culpa.
No, el jefe me tenía entre ceja y ceja, me despidió, me estaba haciendo la cama, me estaba surrechando el piso. Lo único que querían era sacarme al camino porque le hacía sombra. Mire, pues hermano, pero si hay un trabajador honesto y diga, no, la verdad que me despidieron, ¿sabe por qué? Llegaba tarde todos los días, me contrataron para vender y no vendía a nadie, me contrataron para limpiar y nunca hacía el aseo, me contrataron para enseñar y no le enseñaba a nadie, me contrataron para hacer finanzas y estoy quebrado, o sea, una cuestión mala así. No. Entonces no había consecuencia. ¿Ah? Le contrataron como payaso, no hacía reír a nadie, o sea, mal. En la calle. Entonces, claro, nadie dice eso. Entonces, en la mentalidad, hermanos amados, occidental, que es la mentalidad que usted tiene por la región, ¿verdad? En la latitud en la cual nosotros nos encontramos, en la mentalidad occidental, la prueba como que no tiene sentido para nosotros. El padecimiento como que no tiene sentido. Casi nosotros traemos un concepto humanista a esto. ¿Eres masoquista? Cuando la gente a usted le dice, no, estoy pasando la prueba, pero Dios me va a ayudar. Pero ¿ese es el Dios que tú tienes? ¿Ese es el Dios que tú tienes? ¿Un Dios castigador? ¿Un Dios que se deleita en tu sufrimiento? Porque están edificando con humanismo. No están edificando con la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo te enseña que es necesario que a través de las tribulaciones nosotros vamos siendo formados. Recuerde que la herencia que tiene usted y que tengo yo no es la misma. De hecho, ellos no tienen ni herencia. El que no tiene el Señor no va a tener una herencia, pero usted está siendo probado y formado para algo eterno. Por lo tanto, hermanos amados, usted va a aprender paciencia en medio de la prueba. Usted va a aprender persistencia en medio de la prueba. Usted va a aprender dependencia en medio de la prueba. Pero si usted no lo prueba, ¿cómo pasa? Y esto es lo peligroso, que aquel que no quiere pasar la prueba va a poder estar reprobando y nunca va a avanzar. Y usted tiene que saber algo: las pruebas no son grupales. Las pruebas son, hoy lo que pasa es que estoy pasando la prueba y nadie me llama, estoy solo, nadie le importa, nadie me quiere. Porque, las pruebas son individuales. Cuando usted va a la clase, está el profesor enseñándole integrales y está diciendo, ya, vamos a hacer esta integral, estos números. ¿Entendió? Sí, ok. La próxima semana aprueba. Y usted, si no entendió, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Preguntar, estudiar, porque si le llega el día de la prueba y usted ya no estudió, ya no es responsabilidad ni del maestro que le preguntó, no es responsabilidad de la materia que se le entregó. Porque escúcheme bien, cada una de las enseñanzas que se entregan en un culto son doctrina y palabra que te está preparando para lo que ha de venir. Entonces tú estás tomando notas, estás aprendiendo, estás asimilándola y luego, hermano amado, tienes que adentrártela dentro de ti. ¿Por qué? Porque te puede venir el día malo, pero si pones atención en las materias, vas a salir aprobado. Entonces, mire qué interesante es ver esto. Dios nos prueba como piedras y te va a probar en distintas áreas. Por eso que dije, pongamos en orden las cosas. Dios nos prueba cuando quiere más de nosotros. La prueba nunca va a ser de Dios para nosotros, para amargarnos, para afligirnos, para de alguna manera causarnos dolor, porque la Biblia dice que el Señor no se deleita en nuestro sufrimiento. Y que en cada angustia nuestra, dice el profeta Isaías, Él también fue angustiado. O sea, olvídese que Dios está diciendo, mi hijo está sufriendo. Ah, qué bueno, lo voy a dejar un ratito más para que siga sufriendo. Ah, me gustan esas lágrimas que tira de dolor. No, si Dios no es macabro. Pero cuando Dios te está probando, hermanos amados, es porque Él está formando algo en ti. Y te quiere llevar a otro nivel. Por eso que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Por eso que vuelvo a la carga y digo, si el jovencito embaraza a su novia y dice el Señor me está probando, ya esa es sinvergüenzura, esa es una carnalidad y son las consecuencias de su pecado. Si el Señor te está probando
Él se va a preocupar de llevarte a un buen término porque Él te va a enseñar, te entregó las materias y te va a llevar a destino. Un ejemplo, dos ejemplos. Tercer ejemplo, si estás pasando la prueba por tus propias negligencias, tendrás que orar a Dios que te ayude, que te dé fuerza, que te dé sabiduría, porque eso tuvo problemas con tus hijos, con tu esposa, en tus finanzas, en tu desorden, en tu forma de ver las cosas. Entonces ya no es ni siquiera carnalidad, ya no es Dios, es tu negligencia. Y otro caso es, el enemigo me está probando porque quiere apartarme, porque quiere enfriarme, porque quiere hacer algo. Entonces usted tiene distintos ángulos para ver los tratos de Dios. Los tratos, no tan solamente uno. Porque de repente usted puede decir, el diablo, el Señor lo reprenda, me tiene mal. Y a lo mejor el diablo no tiene ni la culpa. Porque a lo mejor son sus propias negligencias. No, lo que pasa es que el diablo me tiene probado en las finanzas. Y usted no diezma. Y usted se gasta lo que no tiene. Y usted presta plata a Pedro, Juan y Diego, después no se la pagan, no pide consejo. Entonces, ¿es el diablo o es tu mala administración, tu mala mayordomía? Tu mala mayordomía, no saber administrar lo de Dios, que pone en tus manos. No, lo que pasa es que tu carnalidad, ese es otro escenario. Entonces, nosotros tenemos que ver, y en este ángulo de piedra, es que Cristo fue formado como piedra viva porque Dios estaba formándolo en él con un propósito. O sea, diga conmigo, la aflicción me formará. Las pruebas me formarán. Cada una de las cosas que tú puedas pasar, si estás en la voluntad de Dios, va a traer formación como piedra. Y mire qué interesante, esa piedra probada, piedra angular, que es la piedra que une. Por eso es que es importante que nosotros seamos también formados en estas facetas. La piedra angular busca unir. Cuando yo soy formado como piedra angular a la manera de Cristo, esa prueba, esa formación me va a llevar a unirme con mi hermano, con mi otra piedra viva. Por eso es que aquel que se forma como piedra probada empieza a ser parte de la casa de Dios. Como piedra angular, piedra que une, no piedra que divide. Ahí usted puede ver al tiro si una piedra viva o muerta. Y si es una piedra viva, si es piedra angular como Cristo, que ha aprendido a unir, a buscar los puntos de unidad. La unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad del amor, la reconciliación, el perdón. Hermano, ¿sabes qué? Yo antes te miraba, te masticaba, pero no te tragaba. No me gustaba tu pelo, encontraba que te tenías mal, no sé, cualquier cosa. Y después el Señor le habló y se acercó y le dijo, hermano, perdóname. Mi mamá me da manjar colum. Y se arreglan. Y usted dice, ¿y por qué estábamos tan enojados? Nosotros estábamos tan peleados. No sé, por carnalidad. Escúcheme bien, las iglesias que se dividen no se dividen por ser espirituales, se dividen por ser carnales. Y a riesgo de manda con lo que estoy diciendo. No, es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, si hay divisiones, si hay pleitos, si hay celos, si hay contiendas entre vosotros, entonces no sois espirituales, sino que sois carnales y niños en Dios. Por eso, hermanos amados, que la gente carnal, que no es gente espiritual, siempre está dividiendo, siempre hace grupito. Por eso que yo le digo, si usted tiene un amigo que solamente le gusta, hermano amado, llevar ¿cómo se llama? El ritmo a las cosas que ellos quieren y termina alejándote de otro, no es buen amigo. No es buen amigo. Porque, hermanos amados, está pensando en sus intereses del alma, pero te está desconectando de tu otra piedra viva. Y tú tienes que ser piedra angular, unirte a tu hermano, no a los que, lo que pasa es que este me cae bien, este no me cae bien, con este me junto, y peor cuando están en un servicio, peor cuando son hermanos de altar, peor cuando son hermanos de corro, de danza, peor cuando están en algún servicio en la casa del Señor, cuando son miembros del mismo Padre, peor. Si usted no se deja formar como piedra angular, va a estar dividiendo a los hermanos. Oye, nos vamos a juntar este día.
vamos a juntarnos todos. No invité a Luchito porque no me cae bien. No invité a Pedrito porque no me cae bien. Mire qué tremendo. Eso pasa, hermano amado, desde ministros hasta la oveja que viene recién aprendiendo. Y la Biblia dice en Isaías 58 que el verdadero ayuno es aquel que no te ocultes de tu hermano. O sea, yo digo, de repente usted viene entrando a un lugar a comer porque quería ir a comerse algo y entró al lugar y de repente vio al hermano que a usted no le caía bien. Mejor me voy. Mire, hijo del diablo, carnal. Porque, hermanos amados, es su hermano en Cristo. O sea, usted puede entrar y lo vio y se lo encontró ahí de frente. ¿Y qué le va a decir usted? Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. No, se va a acercar y le va a decir, hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte. Y se sienta en otra mesa a lo mejor, porque ya está a lo mejor todo ocupado. Y si los hermanos, usted, realmente su hermano dice, no, siéntate acá. Trabaja en la unidad. Escúcheme, iglesia, trabaja en la unidad. Trabaja en unirte a tu hermano, trabaja en unirte a tu hermana. Pon de tu parte. Hay gente que dice, no, pastor, a mí déjeme así nomás. Yo voy al templo, me siento, escucho y me voy. ¿Y cuándo estás trabajando en tu unidad? ¿Cuándo estás trabajando en ser parte del cuerpo de Cristo? Mire qué peligroso entonces no dejarse preparar como piedra angular. Y mire qué interesante es que una piedra preciosa de mucho valor. Y mire que cuando habla la Biblia de las piedras preciosas, habla acerca de los dones espirituales. El que es edificado en oro, santidad. El que es edificado en plata, redención. El que es edificado en piedras preciosas, en dones espirituales. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a ser edificados también por medio de los dones espirituales. Por eso es tan importante a aquellos que tienen dones espirituales que le pierdan el miedo a lo que Dios le dio. No, pastor, es que yo creo que el Señor me dio el don de sanidad y no ora por nadie enfermo. No, pues hermano, ¿cómo lo va a activar? Tiene que ver a algún enfermo y tener fe también, pues hermano, si no, ¿cómo va a ir a orar por el enfermo? Pastor, venga a orar, hermano, venga a orar por aquella persona que tiene cáncer. Ya, pero vamos a ver, se ve complicado esto. Yo no le aseguro nada, yo soy solamente un mensajero. Mi pastor dijo que oráramos por la gente, voy a orar, pero yo no le aseguro nada. No, hermano, mejor no ore. Pero si usted va y le dicen, ¿puedo venir a orar con alguien? Usted dice, la palabra de Dios dice que el Señor, mi Dios, llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, cargó en Él todas nuestras dolencias y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros somos sanados. Y yo me tomo de la palabra y yo tengo fe y voy a orar para que Dios sane al enfermo. Y pone las manos con fe para que Dios le sane. Y si no lo sana, ya no es la culpa suya. Porque usted hizo lo que tenía que hacer. Porque recuerdo que usted no sana a nadie, sino que es Dios quien sana. Pero usted tiene que hacer su parte. Entonces, no, pastor, que yo tengo el don de, no sé, de hablar en lenguas. Usted no busca la instancia de poder ser lleno del Espíritu para que eso fluya. Entonces usted tiene que ser edificado en dones espirituales, pero usted tiene que dejarse que Dios le edifique los dones espirituales. Los dones de profecía, los dones de interpretación, los dones de lengua. Pastor, fíjese que la hermana Juanita estaba hablando en lengua y yo le entendí todo lo que dije. Y yo lo quedo mirando, ¿y qué hiciste? No dije nada. No. Porque la Biblia dice que si la lengua es interpretada, se transforma en profecía y edifica el cuerpo. Entonces no puede tener miedo. Yo le digo acá, si usted es hijo de la casa, usted tiene doctrina de la casa, usted tiene años con la enseñanza de esta casa y tú estás aprendiendo en este camino, hermanos amados, si hace algo mal o se mandó una chambonada o no salió de la manera, pero ¿qué le voy a decir yo? Mire, ¿sabes qué? Vienes el camino, corrige esto, mejoremos esto, pero le voy a enseñar, pero no lo voy a pagar. Le voy a decir, vamos haciéndolo mejor. Vamos haciéndolo mejor, porque es la tarea de un edificador. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Piedra bien colocada. Y mire qué interesante ser formado como una piedra bien colocada, porque uno de los peligros más grandes es ser desubicado. Diga conmigo, no seas desubicado. Cada piedra viva tiene que saber cuál es su lugar. Así como en el cuerpo, cada uno de los miembros del cuerpo tiene su función, así cada miembro de la iglesia de Cristo como piedra viva tiene su lugar. Usted no puede ocupar el lugar que usted quiere. Usted tiene que dejar que el Señor vaya colocándole piedra bien colocada. Pastor, ¿yo qué soy? Y usted tiene que ir aprendiendo, orando, buscando de Dios. Y en la medida que va avanzando, se va a ir manifestando, si usted se deja formar. Así que mire, poniendo esas bases, ¿verdad? Que son interesantes. ¿Cuál fue el primer diseño del Señor? Piedra probada. Piedra angular. Piedra preciosa, de gran valor. Piedra, hermanos amados, bien colocada. Y dice también piedra fundamental, que tiene que ver con una piedra que tiene doctrina. Efesios 2:20 le dije ahí, con el fundamento, ser edificados como Cristo, el fundamento en la doctrina de apóstoles y profetas para ese momento. Porque si nosotros decimos hoy día, no, nosotros somos edificados hoy por apóstoles y profetas, que acojo. Hoy día somos edificados por la mano poderosa de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? La falta de materia legítima. Génesis 11, versículo 3. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y mire qué interesante es que ya no hay piedras, solamente hay ladrillos que reemplazan. Escúcheme bien, los ladrillos son sustitutos. Los ladrillos son moldes humanos. Lo artificial en esta época está reemplazando lo legítimo. Hoy día usted lo ve. Va a ponerle un enchape a piedra. ¿Cuánto del enchape que usted ve de piedra es piedra? Claro, como el de la escalera. Usted sube la escalera y te dice, oh, está bonita esa piedra. No. Falso, falso, falso. Es una, ¿cómo se llama? Una lámina que tiene figura de. Hoy día todo es artificial y la mayoría de la gente ya sustituye. Mire qué interesante es esto. Lo artificial reemplaza lo legítimo. Pensamos, como bien le digo, que el modernismo, que la mercadotecnia, que el humanismo, que el razonamiento humano es válido en los principios y en el mover del reino. Y nos olvidamos, hermano amado, que el mismo Dios es quien debe trabajar en nosotros para formarnos como piedra viva. Si usted no se deja formar como piedra viva, usted va a buscar sustitutos en su vida. Va a querer reemplazar las cosas que Dios quiere hacer contigo. Entonces mire qué interesante es que no es lo mismo ser creado que ser formado. Y Dios nos quiere formar a nosotros como piedras vivas. Así que hoy, tú que estás acá, recuerda, Dios me quiere formar. Alexis, Dios te quiere formar. Carlos, Dios te quiere formar para que te ordenes en tu vida. Gabriel, Dios te quiere formar. Así que muy larga del año 2017 esta fecha. Tienes que formarte. Oliver, te tienes que formar. Jean Paul, te tienes que formar. Hay que formarse. Carlito, te tienes que formar. Y digo Carlos Fase ahora. Hay que formarse, porque si no nos formamos,
corremos el peligro, hermano amado, de ser del montón. Hermano amado, y lo del montón se desecha. Escúcheme bien, lo que es cotidiano, lo que es superficial, la gente no le toma valor, porque así como hay uno, hay muchos. Pero cuando usted se forma como una piedra viva, usted termina siendo, hermano amado, algo valioso, precioso ante los ojos de Dios, para ser ocupado por Él. Entonces Dios te va a ocupar a ti para que seas de mucha bendición a muchos, porque tú estás dispuesto a decirle: Señor, heme aquí. Como cantamos, no sé si hoy día la cantamos, heme aquí. Y usted le está cantando y dice: heme aquí, y ahí estoy, heme aquí. Y cuando le cantara, ¿qué? Soy tuyo Dios, soy tuyo Dios. Y dice: esclavo de tu amor, esclavo del Señor por amor, pero somos de Dios. Entonces no somos, hermano amado. Y escúcheme bien, usted puede ser, ¿cuántos saben de bajar de peso? ¿Cuántos han intentado bajar de peso? Dice amén, pero con desesperanza, así, amén. Ok. ¿Cuántos saben que hay métodos rápidos para bajar de peso? No, pero dígame usted, hay algunas pastillas que le queman calorías, hay gotitas mágicas por ahí que algunos también ocuparon. ¿Ah? ¿Qué más otra cosa que hay para bajar de peso rápido? La liposucción, le meten ahí, le sacan la grasa y todo eso. Escúcheme bien, pero ¿el bajar de peso es un tema tan solamente del cuerpo o también es un tema de la mente? Porque usted puede ir con una persona que así, hermano, tiene talla XL, y le sacan toda la grasa con tubo, hermano, más así, hacen así unos cubos con toda la grasa que le sacaron, ¿ok? Y ese hombre va a quedar con cualquier cuero, así, si se lo cortan, puede hacer maletas, puede hacer billetera, puede hacer, ¿verdad? Todo lo que se sobró ese cuero que le sacaron. Pero, escúcheme bien, si no cambia la mentalidad, va a volver a lo mismo, ¿verdad? Ok, entonces, lo mismo acá es, usted puede decir, usted puede pensar: yo quiero aprender, que Dios me forme, pero la formación que hace Dios no es así. No es una formación de ayer para hoy. Ah, sí, pastor, hoy día yo quiero decir que Dios me forme, ya mañana estoy listo para... No. Usted se quiere formar bien y la formación bien de Dios le va a tomar tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a invertir en usted, 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 y va a invertir tiempo, y va a invertir en usted disposición, y va a invertir en usted palabra, y va a invertir en usted revelación, y va a invertir para que usted vaya aprendiendo. Por lo tanto, los resultados a lo mejor no se van a ver tan rápidos, pero van a ser más permanentes. ¿Alguien está entendiendo esto? Ok, alguien que ha bajado de peso lento pero seguro. Lento pero seguro. Y cuando ya ha bajado lento pero seguro, se queda a ese nivel. Y cuando se queda en ese nivel, hermano amado, hay que mantenerse, ¿verdad? Muchas gracias, amado. Le pregunto, ¿es difícil mantenerse en el peso? Sí, porque después usted dice: uy, le tiré una chorrillana, le pusieron enfrente. Usted dice: bendito Señor, ¿cómo voy a pasar por alto estas chorrillanas, estas papitas fritas, hermano? Y el pastor hablando de comida en este horario. Entonces, pero hay que dejar que la formación de Dios no sea, hermano amado, lenta, porque si no yo voy a buscar sustitutos. Voy a querer salir con el camino rápido. Entonces, como no quiero ser piedra formada, busquemos ladrillo, busquemos lo que sea más rápido. Y lo más rápido es, hermano, vamos a llegar a una iglesia donde no me conoce nadie y el otro día voy a estar tocando el piano. Es rápido eso. Pero dígame si no es rápido. No, voy a llegar a la iglesia, me conoce Juanito y al otro día voy a estar predicando. ¿Es rápido eso? Pero eso es desorden, hermano amado, porque uno tiene que ser formado. Uno tiene que dejar que Dios lo forme. Y entendiendo que no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Pero el resultado va a ser más permanente. Así que dígale al que está al lado: déjate formar.
Pero dígaselo con cara de predicador. Déjate formar. Gabriel, dile a la Ruth. Déjate formar, Ruth. Déjate andarte dando vueltas, Ruth. Dile Ismael a la Gigi. Gigi, déjate formar. Hay que dejarse formar. Amén. Aquí mire, piedras con testimonios. Josué 4, verso 7. Las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto de Jehová. Cuando ésta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de memorial a los hijos de Israel para siempre. Mire, piedras con testimonio. Qué tremendo es esto, hermano amado, este diseño. Una piedra con testimonio es una piedra que recuerda todo lo que el Señor ha hecho con él y con ella. Yo quiero ser una piedra testimonial, porque Josué le dice, cuando pasen este lugar, van a poner piedras, y estas piedras las van a guardar, para que cuando sus hijos les pregunten, ¿estas piedras de qué son? Ustedes le dirán a sus hijos, estas son las piedras que representan todo el camino por el cual el Señor nuestro Dios nos trajo, y cómo Él nos ayudó, y cómo Él nos guió, y cómo Él nos cuidó. Entonces déjate formar como una piedra testimonial, para que tus hijos vean en ti los testimonios de las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que cuando el Señor te vea, tú digas, ay, esta piedra probada, esta piedra angular, esta piedra fundamentada, esta piedra bien puesta, esta piedra preciosa, esta piedra que se deja formar, esta piedra viva, es una piedra que tiene testimonio. No le vendieron una fe, no le vendieron un evangelio, no le vendieron un pasatiempo, no le vendieron una entretención. He aprendido a conocer a un Dios vivo que cambia la naturaleza de las personas, y tengo una fe viva, tengo un evangelio vivo, tengo un Dios que cambia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Levanta estas piedras para que sean testimonio. Y cuando mis hijas crezcan y digan, papá, y esto, yo le voy a decir, este es el Dios que tú tienes, este es el Dios de tu padre, este es el Dios de tu madre, este es el Dios al cual yo oro, este es el Dios al cual yo clamo. Y cuando mi hija me ve orando, yo le voy a enseñar, este es el Dios al cual yo oro, hija, y si tú oras al Dios al cual tú sirves, este Dios te escuchará, este Dios te guardará, este Dios te ayudará, este Dios te protegerá, este Dios estará contigo. Porque soy una piedra testimonial. Porque he aprendido a caminar en ese camino del Señor, donde Dios ha esculpido testimonios. He tenido necesidad y Dios me ha provisto. Hijo, te vengo a decir en este día, el Dios al cual tú tienes provee aún en la escasez. He tenido enfermedad y Dios me ha sanado. El Dios que yo tengo el testimonio como piedra viva, que Dios es mi sanador, porque Él me ha sanado. Tengo el testimonio en mi vida que aún de la ruina, aún del fracaso, aún de la condición más paupérrima, el Dios al cual yo tengo, Él me ha levantado. Soy una piedra testimonial. No me voy a quedar en esa condición, porque he aprendido a cargar en esta estructura de piedra viva marcas. He aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la salud, he aprendido a vivir en la enfermedad, he aprendido a vivir en cualquiera sea el momento, pero no he aprendido
escúcheme bien, lo único que no he aprendido es a vivir sin Dios. Todas las piedras testimoniales son piedras que están formadas por la mano de Dios y cargan testimonios. Por eso hoy el Señor te dice, fórmate como una piedra viva, porque si tú te formas como una piedra viva, serás una piedra que tiene poder. Escúcheme bien, el testimonio tiene poder. Porque usted le va a decir a la gente, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, que Dios es tu sanador. Pero te voy a decir algo, yo tenía esta situación y Dios me sanó. ¿Sabes qué? Dios te puede proveer, pero ¿cómo eso? Yo no tenía nada y el Señor me proveyó. Un día no tenía para calzarme. Quiero traer un ejemplo básico. Un día usted puede decir, hijo, no tenías que ponerme en los pies. Cuando yo era niño, cuando yo fui adolescente, y yo vi cómo Dios proveyó aún para el calzado, aún para el vestido, aún cuando no teníamos que para tomar once, aún cuando no teníamos que para almorzar. Yo vi cómo la mano del Señor proveía en mi mesa, proveía en mi casa. Por eso no se lo va a quitar nadie. Nadie le puede quitar esa experiencia de vida que usted tuvo con el Señor. Las cosas que vivimos, escúcheme bien, el mensaje apostólico es: no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto, oído, las cosas que hemos vivido, cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así que si la gente no quiere creer, es problema de ellos. Si la gente no quiere confiar en el Dios que tú tienes, es problema de ellos. Para los que se pierden, el evangelio es locura. Para los que se salvan es poder de Dios en Cristo Jesús. Y aunque te digan esto, estoy perdiendo el tiempo. No, es que tú no sabes. Es que tú no sabes. Oye, pero dejaste todo por ese campo. Es que encontraste una piedra preciosa. Encontraste una piedra preciosa. Y la Escritura dice que lo que encontró la piedra preciosa vendió todo lo que tenía, se despojó de todo lo que tenía y vino y compró ese campo. Y compró ese campo, ¿por qué? Porque en ese campo había encontrado lo más valioso de su vida. Escúcheme bien, el día que Cristo apareció en mi camino, me despojé de todas las cosas porque encontré la piedra más preciosa de mi vida, Jesucristo. La piedra que desecharon los hombres, para mí fue una piedra preciosa. Bendito sea el Señor, porque hoy vemos que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Hoy vemos que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Hoy vemos que la vida de Dios nos ha alcanzado. Yo no sé si tú logras dimensionar que tú no eres cualquier persona. Muchos de los que están aquí llegaron a los pies de Cristo con una vida quizás solitaria, quizás destruida, quizás arruinada. Otros nacieron en cuna de oro, otros no. Otros llegaron jóvenes, otros llegaron adultos, otros llegaron con fracasos, otros llegaron sin fracasos. Pero todos los que estamos acá tenemos una historia con el Dios al cual nos llamó. Así que recuerda que eres una piedra testimonial. Papá, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque no tenemos para pagar. Tranquilo, hijo. El Dios al cual tú sirves, al cual sirve tu padre, al cual sirve tu madre, es un Dios que hace milagros sobre lo natural. Yo le digo a mi hija: confía, hija, que Dios tiene poder. Papá, me siento enfermo. Le dice la hija: necesito tomar Santa Cena. ¿Quién le enseñó eso a nuestras hijas? Su mamá. Yo lo predico, pero su mamá le dice: hija, estás enferma, sí, la Santa Cena tiene poder. Ahora se enferma y dice: mamá, me siento un poquitito mal, tráeme Santa Cena para sanarme. ¿Quién le enseña que hay poder en la sangre? Que hay poder en el pan. Escúcheme bien, hay poder en la sangre bendita del Señor. Hay poder en el pan, que es el cuerpo de nuestro Señor. Por eso hoy te digo de parte del Señor: tú tienes en tu vida piedra viva, las marcas de los testimonios que cargas con Dios.
Por eso con mi esposa hacía el devocional en el momento de oración. No sé en qué momento lo dijo, pero dijo que contaremos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros.